la ruta del Orinoco, Cerros de Mavicure, completado. Bueno muchachos, buenos días. Vamos saliendo acá del Hotel Orinoco Real. Día 11. El día de hoy empieza oficialmente la etapa número 3 de la ruta del Orinoco. Esta etapa número 3 se llama Expedición Humboldt. Y ustedes se preguntarán quién es Alexander von Humboldt. Pues él fue un biólogo, un naturalista, un geógrafo, un humanista alemán que hace más de 200 años, en el siglo XVIII, vino a América y descubrió unas cosas increíbles. Así es que con este equipo de aventureros vamos a recorrer toda esta ruta en nuestro regreso hacia Puerto Carreño, por donde pasó este gran personaje muy importante en la historia del continente americano. El trepidar del viento, la soledad, la vastedad de informe del río imprimen en el viajero un carácter aventurero. Así escribió Alexander von Humboldt el río Orinoco. ¿Ustedes se imaginan pasar por acá hace más de 200 años sin tanta ayuda, sin tanta tecnología? Recorrer 2.500 kilómetros del río Orinoco de esta manera, o sea, una completa locura. Bueno, llegamos a nuestro campamento de hoy, el día 11. Bueno gente, buenos días. Oigan, día 12. Hoy sí les voy a mostrar este lugar. Venimos a desayunar aquí. Es gigante, es gigante. Algunos de ustedes dijeron que esto era un colegio, que esto era una cárcel, un convento, pero no amigos. Les cuento que esto es un centro de rehabilitación para jóvenes drogadictos de la calle. Y la cabeza principal de todo esto fue este personaje, un padre italiano llamado Javier de Nicolò. A estos jóvenes los traían desde Bogotá y aquí les enseñaban a hacer huertas, aprendían a pescar y hoy en día cientos de estas personas deben su vida a este humanitario ser. Bueno, estamos en el lado venezolano y iniciamos una caminata hacia un cerro para ver los raudales desde arriba. Entonces va a estar muy interesante porque estos raudales son súper grandes, súper fuertes y son los que saltamos ayer en el camión. La aventura del día de hoy está muy buena. Demasiado grande en esta naturaleza. Cerro Pedro Camejo es el que estamos subiendo el día de hoy. El río Orinoco, pero esa no es la sorpresa, eso es el abrebocas. La sorpresa está atrás de este cerro. Ya se las muestro. Gente, les presento el Parque Nacional Natural El Tuparro. 548.000 hectáreas de todo lo que se quieran imaginar. Muchísima fauna, rica flora, paisajes increíbles, mejor dicho, un espectáculo que ofrece el departamento del Bichada. Bueno amigos, con ustedes los raudales de Maipure. Según Humboldt, o para Humboldt,
Esta es la octava maravilla natural. Unos raudales que obviamente impiden el paso de embarcaciones, lo que, bueno, no facilita la comunicación entre, bueno, para la población, comercio y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando Chávez gobernaba, él quiso en su momento hacer un canal, como, como se dice, como arreglar este tipo de raudal para poder comunicar y que hubiera mucho transporte y comercio. Afortunadamente no se pudo hacer, hubiera sido otra historia completamente diferente, pero bueno, los dejo con el raudal de Marcos. El Balancino, como se le conoce a esta gran roca, ha resistido cientos de años a intensas corrientes con las que arremete el río Orinoco. Una vez más, la naturaleza nos enseña que con equilibrio y resiliencia podemos mantenernos firmes ante las adversidades que la vida nos pone a diario. Estamos tomando baño acá en el río Tuparro y quiero que vean esta hermosura del lugar, el Bichada y sus paraísos. Quiero ser parte del buffet del día de hoy. Gente, volvimos al campamento Tambora. Vamos a mostrar. Bueno, nuestro regreso desembarcamos de El Bongo. Iniciamos una caminata por el raudal de Atures y acá se ve toda esta cadena rocosa fantástica que se puede explorar demasiado bien. Vean esta belleza. Todo esto para saltarnos el raudal de Atures. Bueno, llegamos a un lugar que le llaman Las Piscinas y es por estos estancos de agua, llamémosle, que se crean en estas rocas, en estos orificios de estas rocas. Oiga, está súper bonito. Oiga, me están retando acá a tirarme acá hacia el fondo. ¿Ah? Parceritos, buenas tardes. Día 13 de esta aventura. Llegamos nuevamente al puerto de Puerto Carreño. Todo muy bien, gracias a Dios. 8 días después desde que nos despedimos de acá desde migración. Afortunadamente nos fue muy bien, espectacular. Llegamos sanos y salvos. Vamos a ir a buscar nuestras motos. Bueno, parceritos, volvimos acá por las naves. Ahí están. Sí.
Bueno, y nosotros nos vinimos por acá a un restaurante a cenar. Hoy es la última cena acá con la gente de la expedición. Ya mañana todos viajan para Bogotá, nosotros también viajamos por tierra, entonces esta es como la última cena. Acá están todos charlando. Oigan, hoy día 14, estamos en Puerto Carreño, estábamos alistando acá las motos con Caro. Ya es momento de empezar a dejar estas tierras bichaenses. Estamos ya con ganas de retornar el día de hoy. Hoy vamos hacia Muco, ¿no? Con ganas no, pero sí. Bueno, sí. Con ganas no tanto porque está muy bonito por acá. La gente ha sido muy chévere, muy queridos todos. Muchísimas gracias a toda la gente del Bichá, a la gente del Guainí y a Mauricio. Está terminando la etapa 3, estamos saliendo desde Puerto Carreño, Bichada, hasta donde empieza oficialmente la destapada. Son aproximadamente unos 50 kilómetros. 50 kilómetros de entre pavimento y destapadita, y acá sí ya oficialmente arranca toda la aventura, parceros. Esta arenita roja que dicen que es súper dañosa ¿para qué? Para los rodamientos y todo eso. Esta vaina. Esta vaina. Ay. Muchísima arena. El polvo que dejé. La huella. Uy, parce. Cuando ustedes ya empiezan a ver carreteras paralelas, para mí, ¿no? Eso es sinónimo de que la carretera principal está hecha a nada. O sea, la gente ya empieza a buscar rutas alternas para zafarse de tanta ruta mala. Miren en esta vaina. Entonces, para los que me preguntan que cómo está la vía o se preguntan, acá en la etapa 3 les voy a mostrar nuevamente parte de la carretera hacia Puerto Carreño, porque uff. Y nuevamente les digo, vengan en verano, porque en invierno esto es imposible, esto es un reto. Ahí sí, esto sí es un reto en invierno para gente pro, la verdad. Bueno, hicimos una paradita técnica a tomar agüita. Ahí va Caro, va bien, venía acalorada, entonces descansamos un poco. Realmente no hay donde sombrear. No hay nada de árboles, como pueden ver. Entonces, afortunadamente nos paró una nubecita ahí encima y ya vamos haciéndole otra vez. Estamos cerca de Muco. Hemos sabido llegar aquí al hotel Muco. Parceritos, buenos días, día 15. Hoy arrancamos muy de mañana, son las 4:15 de la mañana. A esta mujer le toca estar en Bogotá más pronto de lo pensado, así que nada, hoy le madrugamos para ver si hacemos 350 kilómetros de destapada. Pasé ese pedazo allá en un arenal. Vean cómo me dejó mis paticas. ¡Ay, qué susto! Cuando les pase eso tienen que mantenerse muy firmes, sus manos súper firmes y nada, rezar para que no les tuerza la cabrilla y dicen por ahí de lado. Oiga, reporte. Estamos muy cansados. Son las 12:05.
ya vamos a llegar, estamos a unos 15 kilómetros. Pero uy, esta de vuelta estuvo pesadísimo. Tenemos toda la carga del viaje de ayer, todo lo demás como que se está sumando y uy, estos 200 kilómetros nos han hecho durísimos, durísimos, durísimos. La vez pasada que salimos de la primavera, pues habíamos descansado un día. Entonces, pues descansaditos después de padear por la hermosa, la primavera. Entonces salimos y cogimos estas 200 kilómetros como si nada. Uy, parce, pero ahorita sí está duro, duro, duro. Sin pavimento. 423 kilómetros desde Puerto Carreño hasta acá llevamos. Bueno, parceritos, llegamos a la primavera. Vamos a buscar comida, vamos a almorzar, estamos muy débiles. Hoy sí la embarramos por no desayunar. Pero no, bueno, estamos bien. Almorzamos, desayuno, almorzamos. Vamos a visitar a mis amigos, nos despedimos y ahí vemos si arrancamos o no. Todo depende de lo que veamos ahorita, el panorama ahí en el almuerzo. Chao, doña Marleni. Les saluda a los demás, muchas gracias. Mil gracias por todo. Oficialmente estamos dejando la primavera bichada, el bichada. Bueno, nos faltan unos kilómetros para dejar el bichado oficialmente, donde empieza Cristo a padecer. Nos dicen que no es mucha la partecita fea acá saliendo de la primavera hacia Santa Rosalía y que después ya se pone un terraplén bonito para poder andar parejo. Oiga, se puso maluquito. No. Me pone triste ver estas vías, parce. La gente del Bichada no se merece esto, ya lo he dicho, nadie. A lo bien, que abandono de parte del gobierno nacional, veo. Y sus corruptos políticos. Llegamos a el tercer municipio del Bichada, a Santa Rosalía. Bueno, a la entrada de Santa Rosalía. El Bichada tiene 4 municipios: Puerto Carreño, su capital; Cumaribo, que es el municipio más grande del Bichada y de Colombia, para que lo tengan presente. Cumaribo es una extensión, ¿no? Está Santa Rosalía y está Casuerito. Esos 4 municipios, para que lo tengan ahí como dato curioso. Llegamos a Santa Rosalía, Bichada. El colegio, como es esto, está bien verdecito, bonito. Acá tienen su canchita de micro, pequeño malecón acá de Santa Rosalía. Ay. Ay, parce. Señor, ¿cómo la cuestión ahí? Muy bien, ¿usted qué tal? Sí. ¿Cuánto cuesta la pasadita? Eche la mano ahí. Vale 50.000 las 2 motos. ¿Las 2 motos? Sí, porque cuando una sola cobramos 30. Hagámosle una. Direcciones. Izquierda. Oigan, parceritos, oficialmente estamos dejando el Bichada, estamos pasando el río Meta. Nada, agradecerle a toda la gente que nos encontramos en el camino, a todos los que nos apoyaron, a Luis Carlos, que desde el inicio fue el guía principal de esta travesía, a su familia allá en Puerto Carreño, a la familia mayor allí en Primavera, a don Hermídez, a doña Marleni, a toda su familia, muchísimas gracias. Y en el Guainía, a Mauricio, nuestro guía, y a los demás que nos apoyaron, a Ariel de Viajeros por el Orinoco, y a un Wilson también, a un Wilson que nos apoyó pues en todo el tema de la lancha, el transporte, y a las demás personas que se fueron sumando por ahí, muchas gracias. Muy agradecidos, nos vamos súper contentos acá pasando el río Meta.
Entramos a Casanare, parceros, llegamos a Bocas del Pauto. Muy contentos, vamos a darle hoy. Es una ruta exigente. Oficialmente estamos en mi mágico Casanare. Con ustedes, Bocas del Pauto. Este es un corregimiento que pertenece al municipio de Trinidad Casanare. Bueno, parceritos, estamos por acá en el malecón de Bocas del Pauto, Trinidad. Volvemos a ver el Pauto después de mucho tiempo, casi 14 días o 15 días por fuera en el Bichada y en el Guainía. Volvemos al mágico Casanare oficialmente. Estamos destrozados. La ruta 40 nos dejó demasiado trajineados. Les vamos a mostrar cómo está todo esto. Se supone que es blanco. Bueno, el sol, todo, mejor dicho. El pelo, las botas. Todo nos dio duro esa travesía, pero muy contentos de poderla vivir, de podérsela contar. Nada, la idea es que ustedes se enamoren y que se animen a hacerla si es que quieren y pueden y tienen la moto. O bueno, con cualquier moto pueden entrar allá, pero van a sufrir muchísimo. Si van a ir, vayan en verano, en invierno eso. No, en invierno es imposible. En O pues invierno no es imposible, pero hay que tener un nivel muy pro para poder ir, yo creería. no, mucha paciencia, igual es demasiado. Buena moto, todo, no sé. Entonces, nada, queríamos mostrarles un poquito de cómo estábamos, cómo llegaron nuestras motos. Aún nos faltan 100 kilómetros para coger destapada. Para correr asfalto. Eso, asfalto, para coger asfalto. Entonces serían 17 días, pero bueno, espero se estén disfrutando de este super viaje Un sueño de casi todos, ¿no? y que les haya gustado mucho, sí. Casanare, Bichada y Guainía y Cundinamarca, que ya viene desde Cundinamarca, pero bueno, ahí les vamos mostrando. ...630 kilómetros desde Puerto Carreño. Volvemos a tener asfalto. Sí, señoras y señores. ¡Uepa! Ay, parce, qué alegría. Estamos en Trinidad Casanare. No, muy contentos. Qué felicidad. Después de tan gigante travesía, parce, veníamos súper mamados. Véanme esa cadena montañosa allá al fondo. Pues básicamente quiere decir que oficialmente estamos dejando la sabana del Casanare. Estamos llegando ya acá ¿cómo se dice? Al piedemonte llanero. Ya para allá empieza montaña, todo lo que ustedes se quieran imaginar de Boyacá y más arriba los Santanderes y bueno, pero oficialmente terminamos de cruzar la llanura del Casanare, la sabana del Casanare y estamos llegando al piedemonte, señores. Yopal, la capital del llanero, hacia la capital del Casanare, parceros. Vamos muy contentos, oiga, estoy muy contento que esta travesía salió muy bien, gracias a Dios. Excelente, excelente. No cabemos de la felicidad, parceritos. Y gracias a ustedes por acompañarnos. A todos los que por Instagram estuvieron siguiendo la vuelta, qué chimba. Muchas gracias. Desde ya les dejo un saludo a todos ustedes porque obviamente ustedes estuvieron muy pendientes, estuvieron reposteando, estuvieron preguntando, escribiendo, motivando. Mejor dicho, muchas gracias, parceritos. Cuando se trazó la ruta del Orinoco, con Caro no imaginamos vivir tantas emociones. Hoy, 16 días después, finalizando esta gran travesía, nuestro amor por Colombia, las motos y la aventura se ha multiplicado por varias cifras. La misión es cautivarlos y enamorarlos a todos de la belleza que tiene este país y la visión que en un futuro sean ustedes mismos quienes vivan esta belleza con sus propios ojos, explorando y perdiéndose por el país que lo tiene todo. Esto fue una aventura de viajar y punto. Nos vemos en un próximo video.
Y recuerden, numeral, perderse por Colombia. Hasta la próxima.